La manera en que el ser humano ha evolucionado ha convertido al oído en uno de los sentidos más importantes para nuestra especie, pues la capacidad de escuchar es un factor de gran importancia para el desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros debido a todos los datos e información que recibimos por este canal, como la música, que al mismo tiempo tiene también un papel importante para el desarrollo de las personas durante la infancia, ya que es una herramienta que ayuda a mejorar la expresividad y la autoestima al relacionarse e interactuar con otros niños. ¿Qué pasa con las personas sordas? ¿Son capaces de aprovechar la música para su desarrollo personal a pesar de no poder escucharla? Pues sí, a pesar de no escuchar en absoluto, algunas personas son capaces de percibir la música de distintas maneras, pues desarrollan más allá de lo común otros de sus sentidos para compensar en cierto modo la desventaja auditiva, tal como lo hizo Eneida Rendón. Pues tengo una discapacidad visual y auditiva. Te invito a conocer su historia. Hola, yo soy Gabriel Moncau y te doy la bienvenida a Do Re Mi Fa, donde conocerás datos interesantes sobre la música y la relación que tiene con nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra vida en general, así como algunas historias, anécdotas y récords musicales. Por favor, considera suscribirte y darle like al video para que más gente pueda conocer lo que voy a contarte a continuación. Ella es Eneida Rendón, una mexicana que nació en 1983 sin poder ver a causa de una catarata congénita. Desde muy pequeña se sintió atraída por la música y el piano se convirtió en su instrumento favorito. Pero a los 9 años notó que su audición comenzaba a deteriorarse. Aún así, a los 11 se inscribió en clases de piano y luego de 3 años perdió por completo la audición. Esto no la desanimó por completo, pues Eneida continuó practicando al mismo tiempo que ideaba nuevas formas de comunicarse con los demás, y durante este tiempo se dio cuenta de que podía sentir la vibración que emiten los instrumentos al ser manipulados. Esta habilidad que desarrolló le permitió continuar practicando su pasión hasta encontrar una nueva maestra de piano con la que logró comunicarse por medio del braille. Incluso colaboraron para hacer partituras en este lenguaje. ¿Y cómo es que la música puede ser sentida? Pues lo que pasa es que muchas personas con capacidades limitadas en ciertas zonas del cuerpo o del cerebro desarrollan más allá de lo normal algún sentido, órgano o función para compensar esa desventaja, y en el caso de los sordos, esto pasa en el córtex auditivo, la zona del cerebro donde se decodifican las vibraciones que llegaron por el oído y luego se transforman en sonido. Quienes no oyen absolutamente nada siguen percibiendo esas vibraciones en la misma zona del cerebro y de hecho las sienten más que los que sí podemos escuchar, pues nosotros ya solamente percibimos el sonido que ya decodificó nuestro cerebro. Un estudio realizado en el 2003 por Valeska Sigren planteó una interesante forma de usar las vibraciones de la música para que los niños sordos pudieran percibirla y sentirla. Lo que hizo fue producir música con instrumentos que emiten sonidos muy agudos o muy graves para que la resonancia fuera lo suficientemente alta y las vibraciones pudieran sentirse físicamente. Además, el piso del salón donde se llevó a cabo este experimento era de duela de madera, porque este es un material que conduce bien las vibraciones. Esto facilitó bastante la fluidez de la prueba. El realizador del experimento pudo notar que los niños de entre 4 y 7 años eran capaces de sentir las vibraciones de la música por las expresiones y emociones que notaba en ellos al descubrir algo nuevo, pues eran principalmente ellos quienes producían la misma música que sentían. En opinión de María Infante, una investigadora de la sordera, en el silencio, el niño hipoacúsico siente las vibraciones internas, por lo que el sonido de la música puede hacer que su cuerpo vibre constantemente, como si alguien le tocara delicada y profundamente, o como si alguien estuviera dentro del cuerpo, golpeando el estómago, intestinos, pulmones e incluso los huesos. Bueno, este caso ilustra un poco cómo es que la música puede sentirse, pero ¿qué ocurre en el cerebro para que esto sea posible? Dan Shibata, profesor de radiología de la Universidad de Washington, realizó una prueba donde se tomaron resonancias magnéticas a 10 personas sordas y 11 más que sí podían oír, para descubrir cómo reaccionaban sus cerebros ante vibraciones espontáneas y aleatorias generadas por un aparato que sostenían en sus manos.
Los resultados mostraron que, aunque el córtex de audición registra los estímulos auditivos, en el caso de los sordos lo que hace es registrar y responder a las vibraciones que sienten con el cuerpo. Es decir, sus cerebros son capaces de readaptarse a las circunstancias que atraviesa para emplear de forma distinta una de sus zonas que ya está en desuso y obtener resultados distintos, los cuales pueden asemejarse a las de una persona sana auditivamente, pues ayudan a cumplir el propósito de comprender la música. Esto podría indicar que Eneida haya desarrollado esa zona del cerebro de tal manera que la vibración de la música es suficiente para comprenderla sin necesidad de escuchar sonido alguno. Por cierto, luego de 11 años, Eneida recuperó la audición gracias a un implante coclear y ahora ella también da clases de piano. Además, ofrece pláticas de sensibilización hacia personas que tienen capacidades distintas a la mayoría de la gente. Ahora bien, ¿qué ocurre con las personas que no tienen la capacidad sensorial para sentir las vibraciones como Eneida? ¿Cómo pueden apreciar la música sin escucharla? Pues existen distintas formas para lograrlo, las cuales involucran la vista, el tacto o ambos sentidos. Canciones signadas. Al igual que las personas que salen en una esquina de la pantalla traduciendo al lenguaje de señas para que las personas sordas puedan comprender el mensaje, hay personas que traducen e interpretan las canciones por medio de un lenguaje de signos expresado con movimientos y ademanes hechos con todo el cuerpo. También se ayudan de la gesticulación, la empatía, la creatividad y otras cualidades necesarias para tener una comunicación efectiva. Para entender mejor la funcionalidad de las canciones signadas, debemos saber que la comunidad sorda tiene dos modos de comunicarse, mediante el lenguaje de signos o mediante la comunicación bimodal. La primera es la más conocida y tiene un sistema como cualquier lenguaje hablado. Cada uno tiene su propia sintaxis, gramática y estructura que se transmiten por medio de diferentes posiciones y movimientos que los intérpretes realizan con sus brazos y manos. La comunicación bimodal consiste en, al mismo tiempo que se comunica con las extremidades, también se hace por medio del movimiento de la boca, como si se estuviese pronunciando la misma palabra o frase que se comunica con el cuerpo. Pues las canciones signadas pueden utilizar uno u otro sistema de comunicación para sordos, pero es más común la comunicación bimodal porque permite una mayor expresividad y pues la música es en sí misma un medio de expresión. Con esta manera de interpretar la música, no se traduce únicamente el mensaje verbal para que sea comprendido por los sordos, sino que también se transmiten los sentimientos y emociones que la música produce en sí misma. En este sentido, los sordos pueden apreciar la música con la vista gracias a los dotes expresivos de los intérpretes. En países como España, empiezan a popularizarse cada vez más las agrupaciones que interpretan canciones por medio de la comunicación bimodal, actuándolas y expresándolas frente a personas no oyentes y quienes sí pueden escuchar. Por ejemplo, el coro Cantatuti realizó un concierto en Zaragoza donde absolutamente todo el público era sordo, el cual tuvo gran éxito gracias a la capacidad de los integrantes del coro para transmitir emociones y la energía musical con sus movimientos y gesticulaciones. Sin embargo, varias personas sin conocimientos profundos en las canciones signadas acompañaban al coro en el escenario. Una vez terminado el evento, se midieron varios factores mediante una encuesta aplicada a los integrantes del público para conocer la efectividad de la interpretación. La gesticulación, movimientos, expresividad y comunicación emocional de los intérpretes tuvieron puntuaciones altas, pero la comprensión del mensaje fue deficiente para cerca de la mitad del público. Durante este estudio, se dieron cuenta de que el lenguaje de signos mejora considerablemente la efectividad para el propósito de comunicar canciones a gente que no puede escuchar. Esta dificultad para comprender adecuadamente las canciones se debe, en parte, a la dificultad que manifestaron todos los participantes respecto al lenguaje signado. Dijeron que en un principio es complicado aprenderlo, pero con cierta práctica este comienza a fluir más y se vuelve más fácil de comprender y también de ejecutar. El testimonio de una persona sorda de nacimiento menciona que este método para comprender la música es de gran ayuda por los movimientos y gesticulación de los intérpretes. Le es fácil diferenciar cuando hay una o varias voces, pero que no es capaz de hacerlo con los distintos géneros musicales. Esto quiere decir que no puede diferenciar si la música es rock, ópera, rap,
música clásica, etc. Existen otros métodos para que las vibraciones de la música puedan identificarse y comprenderse. Gracias a la creatividad de personas con gran empatía y a la tecnología, es posible que las personas con debilidad auditiva total o parcial puedan sentir y experimentar la música por medio de vibraciones, las cuales llegan a la piel por medio de un arnés que se sujeta al torso y pulseras para las muñecas y los tobillos. Literalmente, la música puede ser sentida gracias al proyecto Not Impossible, el cual tiene como misión ayudar a mejorar la vida de personas en situaciones desfavorecidas con ayuda de la tecnología. Uno de sus proyectos actuales y de los más prometedores es Music Not Impossible, el cual utiliza la tecnología vibrotextil para lograr su objetivo. Lo vemos como mucho más que una tecnología. Es una nueva manera de crear y transmitir conexión humana a través de la expresión artística. Fueron las palabras con las que Daniel Belchior, director de Not Impossible, describió este novedoso gadget. En conjunto con el neurocientífico David Putrino, se decidió separar los canales de la música para dirigir cada una de las señales a distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, las vibraciones de la voz se sienten en el pecho, las guitarras en los tobillos, la batería en las muñecas y los bajos en la espalda. Incluso la intensidad de las vibraciones que emite el dispositivo se ajusta a la intensidad del volumen y el tono de los sonidos que emiten los instrumentos o la voz. El evento de lanzamiento de Music Not Impossible fue durante un concierto de Greta Van Fleet, donde alrededor de 100 personas sordas y no sordas utilizaron este invento. La expresión de aquellos que nunca escucharon un concierto lo dice todo. Aún no han escuchado uno, pero lo sintieron de forma simultánea y del mismo modo que decenas de personas más. Otra alternativa que ofrece la tecnología para que las personas incapaces de oír puedan disfrutar de la música es el proyecto Audiolux, el cual está integrado por personas sordas que buscan integrar en un mismo canal de comunicación visual a la comunidad oyente y a la sorda. Audiolux desarrolló una tecnología que consiste en tiras de LEDs de colores que varían su luminosidad, color y velocidad de acuerdo al tono, volumen y ritmo de los sonidos a su alrededor. Algo así como una serie navideña, pero con mucha mayor variedad de música. Por lo que acabamos de ver, las personas que no pueden escuchar también son capaces de percibir la música, gracias a que, según distintos autores e investigadores, aunque el volumen y timbre son imperceptibles para quienes no pueden escuchar, el ritmo sí que pueden reconocerlo a través de todo el cuerpo mediante las vibraciones, y como el ritmo es junto a la armonía y a la melodía una de las propiedades musicales relacionadas con el movimiento y vibración, y no con el sonido, la música puede ser concebida aún sin que exista sonido alguno. También se puede disfrutar de la música con ayuda de personas que la interpretan para que sea comprensible por medio de la vista, aunque personalmente me gustaría más probar un arnés de Music Not Impossible que aprender a entender las canciones signadas. ¿Y a ti? Cuéntame tu opinión en los comentarios y suscríbete para descubrir más cosas interesantes sobre la música. Gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Gabriel Moncao. Adiós.